Es lunes, hoy es el lunes 11 de julio y estamos como siempre aquí en Astillero Informa. Los lunes son una oportunidad de remover la neurona y para ello usted sabe que está con nosotros Jacaranda Correa. Jacaranda, buenas tardes. Hola, querido Julio, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien, Jacaranda, ¿Cómo perfecto. estás? ¿Cómo te trató el COVID o la COVID? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Menos fuerte que en la primera ocasión, ya con las vacunas y todo, ya fue menos complicado, al principio un poquito más agresivo, pero no, afortunadamente, tanto Ángeles como yo salimos bien ya de esta etapa, ya nos hicimos el examen correspondiente, negativos, y andamos muy felices de la vida, Jacaranda. Qué bueno, Julio, pues un abrazo a ti y Ángeles y bueno, pues a seguirse cuidando, ¿no? Sí, Jacaranda, gracias. ¿De Así qué es, nos vas a querido hablar hoy? Julio. Pues fíjate que hoy quiero hacer una reflexión a propósito, o sea, porque no quisiera entrar como en la polémica de eso que ya ocurrió a propósito del revuelo que ha causado el más reciente libro de Cristina Rivera Garza, ¿no? Que Ajá. se llama El Invencible Verano de Liliana, en el que 30 años después, a partir de pues de todo una búsqueda y de echarse un clavado al archivo de su hermana, pues decide narrar y contar a partir de una mezcla de géneros cómo fue asesinada su hermana en 1990. Imagínate un feminicidio para el que en ese tiempo, como ella misma lo dice, no teníamos las palabras para nombrar lo que ocurría a nivel de la violencia con las mujeres, quizá no era todo tan visible. Y bueno, su salida ha estado acompañada de muchísimas críticas literarias, columnas, en fin, muchas, yo creo que la mayoría a favor, algunas en las que pues están ahí en contra de si es novela, si no es novela, en fin. Creo que una de las cosas que abre la polémica y que ahí eso a mí también me abrió una serie de reflexiones que yo he tenido desde hace muchos años, tiene que ver el momento en que le entregan el premio Javier Villaurrutia, hace apenas unos días, y cuando el escritor Felipe Garrido, ahí en Bellas Artes, pues le da el galardón y le dice que, pues, que se sorprende que el feminicida tenga un papel bastante secundario en el relato, y pues diciéndole que pues entendía todo lo que sentía la propia Cristina Rivera Garza, pero pues que le parecía que era importante, ¿no? Sí. Que no hubiera quedado tan opacado. Y luego ahí ya viste que dio algunos nombres de otros libros, que por supuesto son buenísimos, ¿no? El túnel de Sábato, La intrusa de Borges, o sea, libros que ciertamente hablan de, pues, la mente del asesino. Pero bueno, creo, Julio, que sin querer enmendar la página y por supuesto sin contradecir para nada a Cristina Rivera, porque la verdad es que ella es una escritora impecable, ¿no? Y este libro está escrito desde la tripa y con una maestría pues notable. Creo que a mí me hizo pensar en muchas cosas, ¿no? Yo, o sea, entiendo que incluso el premio Javier Villarrutia se llama Premio de Escritores para Escritores, así en masculino, ¿no? Y se han dado la mayoría de los premios a mujeres que hombres, pero tratando de ir, perdón, más a hombres que a mujeres, ¿no? A lo largo de toda su historia, pero tratando de entender qué es lo que quería decir o plantear Felipe Garrido, ¿no? A mí me llevó a pensar, Julio, en muchas lecturas que yo empecé a tener a partir desde el 2012, ¿no? Que tienen que ver con efectivamente qué pasa en la mente de un violentador o de un feminicida, ¿no? No tiene que ver con la narración, porque como haya querido construirlo la propia Cristina Rivera Garza, es su decisión, es su trabajo. Yo creo que pues es muy subjetivo y ahí sí no podemos decir si te metiste o no te metiste. O sea, creo que ahí es en donde le falta un poco de sensibilidad, ¿no? A Garrido. Pero fíjate que empecé a retomar, me eché un clavado en otras tantas lecturas, Julio, y a pensar que las monstruosas cifras pues, de mujeres asesinadas, desaparecidas, creo yo que todavía, Julio, se sigue viendo, no sé tú qué piensas, a partir de un relato muy binario, reduccionista, de víctimas, de victimarios, a partir de
desde el castigo en donde vamos a tratar de resolver eso, y yo creo que no. Y no es que me lo esté yo inventando, sino porque, te digo, desde el 2012 yo me eché un clavado en una gran bibliografía de antropología, de sociología. Por ahí hay un par de libros, uno de ellos que se llama Ideas que matan, de una española, Fernández Matorell, en donde hace un análisis profundo, repito, desde la antropología, de qué pasa por la mente de un feminicida, de un maltratador, y cómo se establecen las relaciones patriarcales, machistas, no en contraposición a nosotras las mujeres, sino en contraposición a los propios hombres, que eso me pareció a mí siempre muy interesante, porque toda la violencia y todo lo que se hace alrededor de las mujeres tiene que ver en cómo se establecen, digamos, que esas cuotas de poder entre hombres, entre esto que después fue llamándose ciertos pactos patriarcales, ¿no? Entonces, todo esto, Julio, solamente para decir que esto me llevó a pensar, a reflexionar en el que creo que hay muy pocos estudios en México que realmente, historias, novelas, en fin, de todo tipo, que hablen de la mente de los maltratadores, de los feminicidas, en un intento de poder entender esta violencia estructural que nos azota, Julio, no desde una perspectiva, sino desde algo complementario. Y aunque, como decía Cristina, los feminicidas ocupan las planas de la prensa, etcétera, sí, pero ¿qué está pasando por su cabeza? O sea, a mí sí me genera todo esto muchas preguntas. Y quería compartirlo hoy, Julio, porque creo que sí tendríamos que mirar de pronto y empezar a mirar, cuesta trabajo. En algún momento yo también lo he intentado y las discusiones son muy fuertes de yo para qué quiero saber lo que piensa ese asesino o ese violentador, pero sí me parece que creo que sería un buen momento para pensar y reflexionar en ello. ¿Tú qué opinas, Julio? Sí, fíjate, Jacaranda, yo he estado leyendo en estas semanas, 2 semanas recientes, un libro de Jimena Santaolalla Abdó, que se llama A veces despierto temblando, y es la historia de los maltratadores, de los caiviles de Guatemala, cómo son desposeídos de su personalidad, de su fuerza, de su espíritu humano, para poder cumplir las funciones que le imponen los que tienen el poder, en este caso poder militar y el poder político, pero además, desde luego, cosificando en absoluto a la mujer y considerándola algo necesariamente objeto de maltrato, de chantaje a los detenidos, en fin, una situación muy, muy dura la que relata Santaolalla Abdó en esta novela. Y luego hay otra que es la de La cabeza de mi padre, de Almadelia Murillo, que relata finalmente pues la historia de tantas familias, de tantos hijos e hijas que se quedan sin la figura paterna, sin el padre que abandona, que se va y que tienen que surgir, caminar como en esta historia que relata Almadelia Murillo, en las vecindades, en cuartos sin puertas, donde saben que pueden ser objeto de la violencia inmediata. Pero bueno, no sé, Jacaranda, pareciera Así que la es. reflexión que tú nos das nos lleva un poco más allá, en el sentido de que no es solo la violencia específica contra la mujer, sino la violencia estructural que va cambiando concepciones, espíritus y mentalidades de una manera acelerada, Jacaranda. Así es, querido Julio, y por eso digo que es un problema estructural y que a veces yo, o sea, cuando me siento desbordada por ver las monstruosas cifras de mujeres desaparecidas y asesinadas, a veces siento que ya no me alcanzan, ¿no?, los conceptos, las categorías para entender eso que está ocurriendo, y dices, a lo mejor habría que mirar de otro lado, ¿no? Yo creo que por eso nos causó tanto enojo esta serie del caníbal, porque en realidad no iba a las causas, sino era una espectacularización de la violencia, y creo que de eso no se trata, ¿no? Sino justamente en ir y en reflexionar qué está pasando ahí, ¿no? Cómo se construyen estos pactos y, como tú dices, cómo se despoja a los individuos también, digamos que de un patrón de respeto, de moralidad para
generar tanto odio hacia una mujer, ¿no? Entonces, pues bueno, en todo eso estaba pensando, repito, ahí está este libro que se llama Ideas que Matan, de Fernández Matorell, y un documental que por ahí anda en YouTube que se llama Por Nada, que es un documental con testimonios de hombres. Está ficcionado, pero todos estos testimonios se desprenden de varios juicios, ¿no? A hombres que han pues violentado a mujeres. En fin, Julio, aquí algunos apuntes sobre el tema. Sí, Jacaranda, y además en esta polémica respecto a Felipe Garrido, que en la premiación de esta novela, pues hizo, me parece a mí que de manera insólita, esta crítica a la manera como se escribió la obra que estaba siendo premiada. Sí, absurdo. Sí, o sea, decirle a la escritora qué parte debió haber subrayado como si estuviera en un taller literario, en donde, bueno, pues el maestro sí puede recomendar o sugerir al escritor cierta línea o cierto camino, pero muy, muy peculiar, y además pretender que se destacara más la mentalidad del victimario que la historia que finalmente a Cristina Rivera Garza le interesaba destacar, pues que era la historia de la propia muerte de su hermana. En fin, pues Jacaranda, esos y otros temas para ir pensando en este país nuestro tan lleno de víctimas, pero también de estas mentalidades retorcidas y pervertidas, es decir, terrible, distraídas de lo que debería ser el sentido original de una mentalidad de un ser humano en este México nuestro, donde no solo es la cuantía de los crímenes contra mujeres y contra niñas y niños, sino la manera, la forma salvaje como se cometen muchas de estas cosas. Caramba. Así es, querido Julio, pues muy recomendable el libro, sin duda alguna, sí. Muy, muy recomendable, y bueno, con esa escritura tan particular de Cristina Rivera Garza, pero bueno, aquí algunos apuntes y reflexiones, y pues nos vemos el próximo lunes, Julio. Así es. Siga recuperándote. Sí, ahí vamos, listos para adelante. Ya te ves muy bien. Gracias, Jacaranda. Ahí vamos hacia adelante. Gracias y nos vemos el próximo lunes, Jacaranda Correa. Un abrazo, querido Julio.